contexto de conciencia histórica, los estudiantes tampoco olvidamos los continuos ataques a la educación pública. Esa educación que ha sido deformada y manoseada en favor de los intereses privados. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar nuevamente en este programa y gracias al senador Ernesto Rufo que nos permite escucharlo en este programa, un programa más de los que hemos hecho a lo largo de estos días con motivo de una reforma energética y petrolera en México de gran trascendencia que ha generado múltiples debates y posturas precisamente por la importancia que tiene esto que por muchas razones va a cambiarle los ejes a nuestro país. Se ha dicho que cambiará el rostro de México en los próximos años y décadas con una modificación, con un conjunto de modificaciones constitucionales que han quedado aprobadas por la Cámara de Senadores primero, que es la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, todo en prácticamente una semana, y entramos en un vertiginoso proceso de los congresos estatales para lograr el número suficiente para que quede promulgada la ley petrolera y energética por el Ejecutivo pues en alguna fecha próxima. Estamos frente a una reforma, pues eso, muy relevante, procesada legislativamente de cierta manera, que merece también atención la forma en que fue construida esta nueva legislación, lo que se está constituyendo en un nuevo marco legal para México que permitirá pues una apertura que no se imaginaba uno pues cuando se presentó la iniciativa presidencial. Ernesto Rufo, buenas noches y gracias por estar aquí. Carmen, muy buenas noches. No se imaginaba uno, creo que ni los panistas que presentaron, tú siendo panista, su propia iniciativa, que era más amplia que la de Peña Nieto, estaba la de los periodistas, había 3 iniciativas, pero se fueron dando las cosas de tal manera que lo que hoy estamos viendo es una apertura insospechada. Ernesto Rufo, tú votaste en contra siendo panista. Ayer hubo una conferencia de prensa de otros legisladores que aún votando a favor se manifestaron. Cuéntame del momento, cuéntame de tu postura. Bueno, ante todo porque hay un sinnúmero de otras reformas que se pues platicó, se programó, hay cosas pendientes, hay leyes secundarias y yo siempre propuse que este asunto de la energética fuera transferido al siguiente periodo para hacer las cosas bien en todo, como por ejemplo el asunto de la política electoral. Y en esa razón, sin desconocer que el país tiene que tomarse el riesgo, pues ya se lo ha tomado en cuanto a esa reforma energética, porque la necesidad del público a los 3 niveles de gobierno, los municipios, los estados y la misma federación, dependen en 34% del ingreso petrolero. Y esto pues nos obliga a tomar el riesgo. Yo mismo siento la incertidumbre, la preocupación, pero en esta razón del paso que nos impusieron, porque hay que reconocerlo, el asunto del pacto fue un, digamos, rumbo, pero tomado de las camarillas de los partidos políticos, que no tomó en cuenta a los legisladores. Yo lo soy por primera vez, siempre he sido el Ejecutivo. Déjame hacer un breve comentario para quienes nos ven en otras partes, además de México. Ernesto Rufo, Apple, bueno, tiene un alto simbolismo en la política y desde luego para tu partido. Hay que decir que seguramente le caló a tu partido tu postura porque tú eres el primer gobernador de oposición que llegó a ese cargo hace algunos años en Baja California, tu estado natal, y bueno, pues eso hace de Ernesto Rufo una figura que desde luego, además de tu propia trayectoria empresarial y política, que ha sido básicamente desde el Ejecutivo en ambos sectores, tienes esa condición política, digamos, tu punto de referencia es que fuiste el primer hombre que llegó a una gobernatura de oposición en México en tiempos donde Luis Donaldo Colosio era el presidente del PRI. Bueno, hago este paréntesis para ubicar mejor tu trayectoria y tu peso en México como político. La primera vez que eres legislador, ¿y te topas con? Pues con un asunto donde yo estoy acostumbrado a que siempre haya un plan de acción. O sea, tiene que haber una razonabilidad en las cosas que vas a hacer. No puede hacer al tropel. Y yo pues me he sentido
querellado en esa razón, porque alguien me marcó la agenda. ¿Quién te la marcó? Los partidos políticos en el pacto. En el pacto. Ellos pusieron la velocidad del Congreso. Y el Congreso no pudo oponerse a eso. Las coordinaciones parlamentarias pues están obedeciendo órdenes de los partidos políticos y ellos van acomodando en la Junta de Coordinación Política, en el caso del Senado, y te van administrando el proceso. Y entonces ese es el trote al que me refiero. ¿Tropel dijiste? Pues así. Y entonces mi voto es en un sentido de protesta, de rebeldía a esa introducción de la partidocracia en los asuntos de un poder de la República. ¿Y el Ejecutivo? El Ejecutivo, claro que estuvo interviniendo, porque al final, en la razón del pacto, que estaban los tres partidos políticos, pero el PRI es el presidente de la República, así siempre ha sido. Así que en esa razón, pues a mí me preocupa mucho las circunstancias o razones que haya aceptado el señor Madero para haber aceptado esa manera de agenda. Y también, pues parece que sucedió en la izquierda con el señor Zambrano. Y aquí, pues, sobreponen los intereses de los partidos. En vez de estar procurando sus ideales, están siguiendo intereses. Tenemos una pausa y te escuchamos. Ernesto Rufo, antes de irnos a la pausa, te pregunté sobre el contenido de la reforma. Independientemente de tu voto en contra de rebeldía por la manera en que se ha procesado esta reforma energética y que tenemos en México, que abre la puerta a varios tipos de contratos y además le agregaron y otros, ¿no? Con todo lo que ello implica. Más allá de tu voto en contra, ¿qué opinión te merece el conjunto de modificaciones constitucionales? La nueva política energética va a estar en una proporción mucho más autónoma del Ejecutivo que lo que vivimos hasta hoy. ¿Cómo? El gobierno era el operador de Pemex, o es, mejor dicho, hasta este momento. Pero primero el asunto del fondo soberano, a donde la renta petrolera va a ingresar, pues ya lo pone fuera de las manos de Hacienda. Bueno, relativamente. Porque Hacienda en el Consejo de Administración va a estar presente, al igual que el gobernador del Banco de México, que es designado. Ese fondo. Claro. Hay dudas. Hay dudas. El alcance que se tiene. Pero es mucho más autónomo, independiente, y por las formas debe ser transparente a lo que estaba pasando en la relación gobierno-Pemex. Y esa también parte con el sindicato, que ya ves, estaba pues en el Consejo de Administración. Yo fui consejero de Pemex, el presidente Fox me nombró suplente, y mi titular, que era Derbez, secretario de Economía, me dijo, pues Rufo, tú te vas a encargar. Tú te encargas de ir a los consejos de Pemex. Así que ya conocí a Romero de Champs y todas otras las cosas que pasaban ahí dentro. Quise hacer investigación y no llegué muy lejos. No. Porque había opacidad, a pesar de que había un director, un señor Martens, que abría arriba, pero yo empezaba a querer llegar abajo y nomás no se podía. Y bueno, está eso, luego está el tema del órgano regulador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la que va a preparar las bases de los concursos, según se trate del campo o región petrolera o de gas de la que estamos hablando, porque hay siempre circunstancias diferentes. Y los resultados de esas bases de concesión tienen que ser operadas por la Comisión Reguladora de Energía, que también está autónoma en gran proporción al Poder Ejecutivo. Entonces esos son los generales conceptos que vienen de Acción Nacional. Me gustan, porque veo la manera... Quedaron en la reforma. Veo en general que hay una manera pues abierta, más transparente, no monopólica. Nos ponen el riesgo de que a la hora de celebrar esa convocatoria, pues ahí es donde va a estar realmente el éxito o el fracaso o la corrupción o la cola del diablo. ¿De qué depende, Ernesto Rufo, la cola del diablo y lo demás?
En ese consejo del órgano regulador va a haber individuos independientes al gobierno, y gran parte de la información con la que deben de trabajar es información objetiva de mercado, porque se dan ya parámetros reconocidos mundialmente de qué es, por ejemplo, lo normal para pagarle a un dueño de un fondo petrolero, perdón, de una reserva petrolera, por simplemente el derecho de explotación, que eso es a lo que se refiere el fondo soberano. Ahí se iría la renta petrolera. Entonces, esos esquemas ya están probados en el mundo y ya tienen un perfil de mercado. Entonces, eso le va a servir de guía a este órgano regulador. Es allí independientes del Ejecutivo y con criterios solamente de mercado. Eso es lo que estaría puesto en la ley y que es lo que se esperaría ya en la lógica de una reforma que sucediera. Pero, ¿por qué hablas de la cola del diablo? ¿En qué piensas? Porque en los contratos la letra chiquita está, el diablo está en los detalles, dicen. ¿Y qué tipo de cosas en ese rango de riesgo podrían ocurrir si no se hace como está en el papel? Si se da la presencia de que hay una confabulación en el asunto de la formulación del contenido del contrato, corrupción, otra vez la tremenda corrupción, que es formación, porque en el caso de esos individuos que van a estar ahí, ya sus sueldos, sus ingresos, pues van a ser grandes, o sea... Pero por más grandes que sean, Ernesto Rufo, lo sabemos, por más grandes que sean los ingresos de un funcionario de Estado, si tenemos grandes cañones que pudieran ejercer actos de corrupción y no hay otros mecanismos, además de un sueldo razonablemente bueno, pues no hay sueldo que pueda enfrentar una cosa así, si no hay contrapeso, si no hay vigilancia, si no hay transparencia, si no hay órganos anticorrupción, que vamos a ver en qué queda esa historia y esa promesa jurada de que tendríamos un órgano eficiente anticorrupción. En estas horas que tú y yo conversamos, vamos a ver si efectivamente el Senado tiene ya procesado también ese tema. Pero bueno, ahí está la gran interrogante, si México está listo para una apertura de esta dimensión. Ese es el riesgo y la incertidumbre que me causa, porque faltan muchas leyes secundarias, faltan reglamentos a esas leyes, y ahí es donde están los detalles del contrato, de cómo se va a operar eso. Sin duda el concepto es transparencia. Nuevo sistema energético mexicano, que de la mano de eso habrá nuevo sistema en otros ámbitos mexicanos, acorde a lo que significa un eje fundamental, un motor fundamental para un país como México, que es la energía. Ernesto Rufo, hacemos una pausa y regresamos en esta conversación.